Cris, se desarma el odio ante el amor. Se levanta un pueblo de alabanza y al final vencerá el Señor. La paz de la tierra se reconstruirá. ¿Saben qué? Los hombres se despiertan a una nueva libertad. Music, please. Crece en cada siembra la cosecha del perdón. Se caen las barreras del rencor. Surge un brote de esperanza. Brilla la luz de un nuevo sol. Cambia la tormenta en la calma. Se reviste toda la creación. A ver, dilo con nosotros. Surge un brote. Surge un brote de esperanza. Se desarma el odio. Se desarma el odio ante el amor. Se levanta un pueblo de alabanza. Y al final vencerá el Señor. La fe de cada hombre volverá a nacer. Y en la paz de cada niño se podrá reconocer que cada hombre es hijo del Dios de salvación. Se caen las barreras del rencor. Surge un brote de esperanza. Brilla la luz. Brilla la luz de un nuevo sol. Cambia la tormenta en calma. Cambia la tormenta en la calma. Se reviste toda la creación. Se reviste toda la creación. Surge un brote de esperanza. Surge un brote de esperanza. Se desarma el odio ante el amor. Se desarma el odio ante el amor. Se levanta un pueblo. Se levanta un pueblo de alabanza. Y al final vencerá el Señor. Y al final vencerá el Señor. Se levanta un pueblo. Se levanta un pueblo de alabanza. Y al final vencerá el Señor. Se levanta un pueblo. Se levanta un pueblo de alabanza. Y al final vencerá. Y al final vencerá el Señor. El Señor. Aleluya, Cristo. El don de la profecía siempre aparece casi en segundo lugar, después de los apóstoles. Si ustedes leen en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, cuando el apóstol San Pablo nos dice, Efesios 4:11, Él dio a unos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo,
Palabra de Dios. Entre los carismas o dones más importantes se coloca el don de la profecía, a tal punto que el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, dice que la iglesia se edifica sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Esto es algo muy profundo. El don de la profecía sirve para edificar como cimiento, como en la raíz de todo el quehacer de la iglesia. Ahora bien, ¿y qué quiere decir el don de la profecía? En primer lugar, tenemos que decir que todos somos profetas. Levanten la mano todos los bautizados que están aquí. Pues desde el bautismo participamos de la función profética de Cristo, porque el bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Jesús mismo lo dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 40 al 42, cuando dice lo siguiente. Mateo 10:40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Quien recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra de Dios. Todos los discípulos de Cristo somos miembros de su función profética. En ese sentido, toda la iglesia es una iglesia de profetas. El catecismo de la Iglesia Católica en el número 785 nos dice lo siguiente. Catecismo número 785. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio del mundo. El catecismo dice que todos, laicos y jerarquías, somos profetas por el sentido de fe, por el sentido sobrenatural de la fe que compartimos. Ahora bien, cuando hablamos del don de la profecía, hablamos no solo de ese profetismo común al que todos los bautizados participan, sino de un don especial que da el Espíritu Santo. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 1, Primera Corintios 14, 1. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Palabra de Dios. Dice San Pablo que la profecía es un don al que debemos aspirar. Y la recomendación que nos hace en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, hay que tomar en cuenta esta recomendación. Primera Tesalonicenses 5, 19, 20.
No apaguéis el espíritu, no despreciéis la profecía. Palabra de Dios. Y ese llamado a escuchar, a aspirar a tener y a escuchar a los profetas, el don de la profecía, San Pedro lo pone claro en la segunda carta que él escribe, segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 19 en adelante. Dice así, segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 19. Así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestro corazón el lucero de la mañana. Pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Palabra de Dios. La palabra profética o la profecía es luz para iluminar. Y aquí nos define lo que significa el don de la profecía o un profeta. El profeta no es un hombre que habla de Dios. Eso es un maestro. Eso es un doctor, un evangelizador. El profeta es un hombre o una mujer por medio del cual Dios habla. El profeta se distingue del poeta. Se parecen las dos frases o los dos nombres. Una cosa es ser poeta y otra cosa es ser profeta. El poeta saca de su imaginación, de su fantasía, y entre más original es su verso o su poema, es un mejor poeta. No le copia a nadie, saca de su inspiración. El profeta renuncia a ser poeta, no saca nada de su inspiración. Escucha, se inspira en el Señor, o como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica de una manera tan hermosa, en el número 2584 del catecismo de la Iglesia. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen la luz y la fuerza para cumplir su misión. Qué frase más hermosa. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen la luz y la fuerza. El profeta es aquel a quien Dios usa para hablar a su pueblo. Quizá la definición más hermosa de un profeta, y por eso mismo del don de la profecía, es la que los comentaristas de la Biblia de Jerusalén, si ustedes tienen Biblia de Jerusalén, lean la introducción que se hace a los profetas. Yo voy a leerles solo unos pequeños párrafos de esta introducción. Dice así: el profeta es un hombre
que tiene una experiencia inmediata de Dios, que ha recibido la revelación de su santidad y de sus deseos, que juzga el presente y ve el futuro a la luz de Dios, y que es enviado por Dios para recordar a los hombres su exigencia y llevarlos por la senda de la obediencia y de su amor. Estas palabras quizá no se puedan quedar grabadas en su mente, pero voy a resumirlas en 4 ideas. El profeta es un hombre o una mujer que tiene una experiencia inmediata de Dios. El catecismo dice, cara a cara con Dios. El profeta tiene experiencia personal de Dios. Número 2. El profeta es el que juzga el presente. Mira lo que está ocurriendo. Mira donde los demás no miran. Advierte lo que los demás no advierten. Cuando yo explico en nuestras escuelas de predicadores, les digo, lo primero que debemos aprender es a escuchar, porque Dios está hablando y no todos escuchan. En este momento, en este salón, no solo mi voz se puede escuchar. Aquí hay muchas cosas que podríamos escuchar. Podríamos oír música sin salir de aquí, deporte, novelas, noticias, comerciales, anuncios, promociones. ¿Qué necesitamos tener aquí para oír todo eso? Necesitamos tener un aparato que se llama radioreceptor. El radioreceptor tiene esa capacidad de agarrar las ondas que el oído humano no capta porque está en otra frecuencia. La música anda aquí en el aire. Aquí en este momento se podría captar 1000 voces, pero necesitamos un radio que sintonice. Ese es un profeta, el que actúa como radio. Dios está hablando, Dios está guiando, iluminando al pueblo, pero se necesita uno que sintonice. Se necesita a alguien, hombres y mujeres, capaces de captar en la onda de Dios. Pero ¿cuántos andamos con nuestro propio audífono? Los muchachos, sobre todo, hombres y mujeres que con poca seriedad enfrentan la vida y se ponen sus audífonos y andan su propio cassette. Y Dios quiere hablar, pero ya ellos tienen otro canal puesto. Y suenan toda la vida como teléfonos ocupados. Los que tienen hijos adolescentes saben de lo que estoy hablando. A veces uno quiere hacer una llamada de emergencia y no entra, toda la vida está ocupado el teléfono de la casa. Y la mayor parte de padres de familia han tomado la decisión, un teléfono para los hijos y otro para ellos, o ponerles horarios, porque es inútil. El don de la profecía comienza con un silencio interior.
y con la capacidad de abrir los oídos. Dios nos dio 2 oídos y una lengua para oír el doble y hablar la mitad. Pero muchos de nosotros quisiéramos tener 2 lenguas y un oído, y ese oído sordo. Si aspiramos al don de la profecía, aspiramos a estar atentos. Dios nos habla de muchas maneras, Hebreos 1:1. Pero es necesario que hayan hombres y mujeres que capten, para que luego estos hombres juzguen lo que está ocurriendo. Además de juzgar lo que está ocurriendo, los profetas miran el futuro. Claro, quizá muchos creen que el don de la profecía es solo eso. Es parte de eso. El catecismo de la Iglesia Católica lo dice en el número 2115. Lo dice claro, 2115, doctrina de nuestra Iglesia Católica, catecismo. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas, a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. El catecismo dice que a los profetas Dios les puede revelar el futuro, pero no podemos nosotros anhelar conocer por curiosidad. Hermanas y hermanos, el don de la profecía no puede confundirse con la lectura de las cartas, con las consultas espiritistas, con adivíneme el futuro. Cuando Dios le muestra a los profetas el futuro, es para anunciar con esperanza que Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Aleluya! Caminos de la ciudad, un buen indio una mañana, cuando iba al templo a rezar, al pasar por Tepeyac se le iluminó la cara y ahí se puso a rezar. Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado, qué falta de devoción, que hasta el obispo dudó que un indio desarrapado viese a la Madre de Dios. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. ¡Arriba la Reina de México! ¡Gloria a María! Cuando el obispo al pensar
Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Gloria a Dios. Esto es parte de mi testimonio que yo he vivido con el Señor y quiero compartirlo contigo para que así tú también veas la luz que así un día el Señor me permitió ver en mi vida. Todos se han marchado ya, estoy sola sin amigos por seguir a mi Jesús. Mis amigos ya no están, Él me llamó, yo le seguí. Me mostró el amor que había en Él. Ahora sé que a donde voy, Él conmigo siempre va. Si un día quieres ver la luz, busca a Cristo el Salvador. Bríndale tu corazón. Sabes que feliz serás cuando sientas su poder en ti. Nueva vida Él te dará. Eso tú ya lo verás. Vas a saber que solo en Él hay un amigo de amor y verdad, que donde quiera que tú estés, Él contigo allí estará.